este nuevo encuentro de Corrientes con Bogotá. La Sociedad Rural de Mercedes Corrientes se reúne permanentemente para analizar y planificar los remates de los próximos días, remates ferias, remates televisados o por otros medios de comunicación. Además, también el trabajo en plenitud para la campaña contra la garrapata en la provincia de Corrientes. Esto en Corrientes con Bogotá, que siempre es mucho más. Bueno, estamos en la Sociedad Rural acá de Mercedes, en el centro. ¿Cómo estás? En plena reunión de comisión, ¿así es? Exactamente, Isabel, buenas tardes. Sí, estamos acá en la sede más que nada, en la reunión que tenemos todos los lunes, así que dispuestos a lo que podamos ser útiles. Bueno, ¿cómo avisoran este 2021 que ya está comenzando con todas las actividades? Lo arrancamos bastante bien, justamente, más que nada, a pesar de toda esta nueva moda que hay con el tema de la pandemia, que bastante nos trató mal, podríamos decirlo, el año pasado. Creo que lo arrancamos de una buena forma, con unos próximos remates anunciados ya para el mes de marzo, así que bastante contentos por ese lado. ¿Vuelven remates físicos? Vuelven remates físicos, hay anunciado remate para el día 11 de febrero, un remate físico en las instalaciones de acá justamente, así que la idea es hacerlo, ya como te digo, el 11 de febrero. Se extrañan los remates físicos del año pasado, ¿no? Se extraña, más que nada lo que más se extraña, por ahí hablando un poco en el rubro, es la presencia de la gente, es lo que más por ahí uno, normalmente yo que estoy abocado en el rubro también, se extraña el contacto, la sociabilización con la gente, es lo más importante, ¿no? El intercambio de cosas en común, ¿no? Exactamente, el intercambio de opiniones, de diálogos, de no sé, más que nada comer un asado juntos, lo que normalmente lleva un remate. Exactamente. Bueno, sos el vicepresidente de esta comisión. Sí, ahora estoy como vicepresidente, así que nada, muy contento. En comisión ya hace bastante, te diría unos 6, 7 años, la verdad que ahora no los tengo muy contados, pero sí, con un equipo extraordinario, así que la verdad que muy contentos trabajando en equipo. Vemos caras nuevas o caras jóvenes, pero también están los otros que siguen acompañando, ¿no? Por supuesto. Hoy nomás nuestro vicepresidente Samuel San Rosa, justo no pudo estar nomás, pero sí estamos en un buen equipo, gracias a Dios, bien consolidado y conformado. Bueno, ¿y las consignatarias se comunican permanentemente con ustedes? Exactamente, siempre tenemos una muy buena comunicación, más ahora en estas épocas bastante duras, las cuales como sociedad rural siempre necesitamos un poco de acompañamiento con este tema de los remates, hay algunos que no se pudieron hacer el año pasado, entonces estamos en constante diálogo con todas las personas que diríamos como unos socios de la sociedad rural, los cuales brindan remates acá que a nosotros por supuesto nos vienen económicamente muy bien y aparte también socialmente, nos acompañan mucho. Benjamín, y bueno, ahora ya tienen programado para febrero y para marzo, me dijiste remates. Correcto, tenemos programado para el día 11 de febrero un remate de Hacienda General, que también va vía streaming, y después tenemos el día 4 de marzo, el remate que va a ser de pequeños productores en la sociedad rural, lo va a dirigir Javier Ulises Ábalos, y el día 11 de marzo también hay otro remate que va a ser una concentración de invernada, también dirigido por Javier Ulises Ábalos, en sociedad en esa ocasión con nosotros, la parte de Herrero Hermanos, que bueno, lo tenemos diagramado para esa fecha. Y Colombo y Magliano, que también siempre está presente, ¿no? Colombo y Magliano, por suerte, siempre está presente. Hay un remate ya con fecha pedida para el 21 de abril con la Asociación de Brafor. Bueno, esas son buenas noticias. ¿Cómo ves el panorama de la zafra de este año de terneros, no? Y lo vemos bastante bien, por suerte, Isabel, o sea, lo vemos tranquilo, pero a la vez arrancando en la parte comercial que nos toca, siempre diríamos que hasta normalmente enero, que era un mes muy tranquilo, hoy se volvió un mes comercialmente bastante activo, por suerte, así que estamos felices, ¿no? Y esperando, obviamente, que venga con lo mejor para este año. Bueno, ¿qué datos tenés del tema precio carne?
Y bueno, los datos hoy son bastante buenos. Diríamos que arrancamos enero con un poco más de valores más tranquilos, que normalmente pasa por el tema de las fiestas y demás. Y hoy se está empezando a acomodar el mercado. Hubieron ya unos remates que fueron de parámetros, de valores, con precios de lo que es invernada, tanto el ternero macho entre alrededor de los 180 a 200 pesos, una ternera en los valores de 160, 190, y lo que es hacienda gorda, hablando de una vaca gorda de 120 pesos, un novillo de exportación alrededor de 150, más o menos los valores que se mantuvieron del año pasado. Tranquilo, pero hay perspectiva de que también mejoren los precios, ¿verdad? Por supuesto, hay perspectiva y yo creo que van a mejorar. Creo que ahora entrando a marzo justamente, donde empieza a ver la cabeza de toda la invernada, normalmente se vuelve, tanto los filoteros como los invernadores necesitan abastecerse de buena invernada, así que yo creo que eso provoca un alce en los valores. ¿Muchas precipitaciones perjudica o estamos bien? No perjudican, la verdad que están bien. Por ahí se estiran, como en esta semana que llueve durante 4 o 5 días y eso provoca un poco de demora en los trabajos, pero siempre bienvenidas y más en esta época en la cual hace falta mucha agua, los días son muy calurosos y siempre bienvenidas en verano al agua, así que... Bueno, y trabajando para este 2021, tanto con los socios, que son muy importantes, y con aquellos que se suman para los remates. Correcto, exactamente. Es más, siempre en sociedad, tanto socio como comisión directiva, pidiendo siempre y acompañando en la colaboración, en los remates, siempre por suerte los asociados están presentes, con alguna otra categoría en lo que es Hacienda colaboran y eso provoca que podamos llevarlo de la mejor forma a este año tan atípico como el anterior en la sociedad rural. ¿Se acerca el productor a la casa que es la sociedad rural? Sí, se acercan, no tan físicamente, más que nada por estos motivos, pero siempre están presentes, estamos con bastantes temas que arrancando el año y eso provoca un contacto con el asociado bastante bueno y de informativo y de todo lo que arranca en este año, ¿no? Bueno, y las reuniones comenzaron a ser ya física, la de comisión directiva, ¿no? Con algunos protocolos, por supuesto. Exactamente, cumpliendo todos los protocolos, justamente ustedes no pudieron ver, pero siempre justamente con ese cumplimiento. Y arrancamos, sí, ya hace 2 semanas, esta es la segunda reunión, así que y de acá ya no se corta en el resto del año. Siempre damos un margen en los primeros días de enero por el hecho de alguno que se vaya de vacaciones o algún motivo que tenga. ¿Ustedes como consignatarios están visitando los campos? Sí, por supuesto, estamos visitando, estamos trabajando con normalidad sería, a pesar de que por ahí algunas, como hablábamos, alguna parte social con los productores no la tenemos, pero no, trabajando por suerte con normalidad y con mucho entusiasmo para este año. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por recibirnos acá en la Casa de los Productores y bueno, seguramente vamos a estar compartiendo los próximos remates que son muy importantes. Pero por favor, gracias a ustedes por venir, saben que siempre están abiertas las puertas de la Sociedad Rural de Mercedes y los esperamos cuando quieran, en los remates, en todo momento. Acá estamos a disposición. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Doctor Emilio Milo Aguilar, ¿cómo le va? Bienvenido, como siempre, a nuestro programa. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar aquí y como siempre, acompañarnos en todos los procesos que hacemos en nuestra institución. Bueno, en este momento, en la sociedad rural, en plena reunión de comisión directiva, ¿su función? Vicepresidente segundo, hasta abril de este año, donde tenemos la asamblea y bueno, ahí se van a renovar nuestros mandatos. Estamos en ese proceso precisamente. Bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo viene este 2021? ¿Cuáles son las tareas principales que están preparando ya para empezar, ¿no? Venimos tratando los temas coyunturales, clásicamente que nos va llegando actualmente, digamos, un tema importante que está surgiendo, que es el tema de la presentación
digamos, por parte de la FUCOSA y Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, de un manual, digamos, operativo para operar en la lucha, o en el control, mejor dicho, en el control de la garrapata común, a partir, digamos, de la decisión que se tomó en Coprosa en marzo o abril del año pasado, cuando venció el actual plan vigente, que está prorrogado todavía y que todavía no tiene una resolución, digamos, de baja por parte del SENASA, que la zona sur, digamos, de Corrientes pasaría a ser zona de control, es decir, sería equivalente a lo que es la zona norte de Corrientes. Pero en el proceso se va a verificar algunas cuestiones que tienen que ver clásicamente para evitar, digamos, la dispersión fundamentalmente de cepas resistentes, de garrapatas a los principales productos que se puedan usar todavía en el sur para controlar, porque esto va a quedar en manos como responsabilidad de los productores individuales de qué hacer en su establecimiento particular, digamos. De todas maneras, el planteo fundamental que se está peticionando es que todos los movimientos de Hacienda salgan limpios. Es decir, si vos tenés la desgracia de tener, digamos, el campo infestado con garrapatas, al momento del movimiento, de hecho, para nosotros abandonar la provincia e ir hacia el sur, tener que limpiarlo sí o sí, eso está así el esquema. Y bueno, lo que nosotros también se peticiona es que desde zona norte a zona sur de la provincia también vengan de ese mismo modo, porque si no vamos a estar dispersando entre nosotros los problemas que eventualmente se tengan y que realmente lo tienen en la zona norte, porque todos los casos, digamos, de resistencia a los distintos productos o principios que hubieron en el tiempo, siempre surgieron, digamos, los casos de resistencia en la zona norte, digamos, donde no se hacía control. Entonces, bueno, para evitar eso se está peticionando esto, y esto es lo que el punto, digamos, que está un poco de discordia, que genera un poco de discordia entre las distintas representantes rurales de las distintas zonas. El norte se resiste, pero lo cual el norte, al resistirse, prácticamente no tiene más que opciones para hacer los movimientos intrazona y fuera del zona con la zona norte garrapatosa. Es decir, que el mercado hacia el sur ya no lo miran más. Y sabemos que ese mercado hoy por hoy tiene un valor, digamos, menor, aproximadamente un diferencial de entre un 5 y 10% de valor, digamos, en los productos. Y en el caso de los terneros, que sería el principal producto que va hacia el sur como invernada, están obligados a limpiar, así que no va a ser, digamos, muy distinto. Creemos, y bueno, ese es un planteo que se está dando, y bueno, ese es un tema que estamos trabajando. ¿Mucho problema con la garrapata? Y hay problemas. La realidad es que el último plan de 3 años vigente que estuvo, digamos, implementándose, si bien no se pudo implementar en un 100%, porque generalmente el problema es presupuestario, los planes se elaboran, por así decirlo, en los escritorios. Cuando se llevan a la fase práctica, te encontrás que si no lo implementás en un 100%, el problema no es el fracaso del plan, sino el problema es que vos no lo implementaste correctamente. Y faltó más gente, faltó más controles, un montón de otras cosas, y entonces la garrapata se empezó a dispersar. Es decir, se vio durante las distintas auditorías que se fueron haciendo inicial y en el medio, que prácticamente no se modificaba la incidencia de garrapata presente, a pesar de estar implementándose el plan. Y lamentablemente, por falta de recursos que tendría que otorgar, digamos, la provincia a través de un fondo especial que hay para esto, que es a través del Fondo de Desarrollo Rural, el FDR, que se integra ese FDR con el 81%, digamos, de lo que recauda por impuesto inmobiliario, en definitiva, que lo paga el mismo productor, en definitiva. Los planes, digamos, que tienen que ver con lo sanitario, tomado el 81% como total de lo que ingresa de impuesto inmobiliario, el 25% puede destinarse, digamos, de ese recurso a luchas sanitarias. Con el tiempo,
es decir, como también las actualizaciones del impuesto inmobiliario van teniendo, no van siendo, digamos, no van acompañando los procesos inflacionarios, sino que muchas veces van por detrás, se fue, digamos, fue disminuyendo la cantidad de recursos que había en el Fondo de Desarrollo y le va quedando corto siempre a la provincia tener los recursos necesarios para financiar el plan, que el plan en lo que es materia de sueldo, elementos que se utilizan, etcétera, etcétera, acompaña la inflación normal. Entonces se desacoplan y no pueden tener, digamos, los recursos necesarios. Y termina haciéndose el plan a media, porque te vas achicando en función a los recursos que tenés. Y ahí es donde generalmente ocurre el problema, que vos... Entonces muchas veces, esta es lectura propia, es decir, le acusamos a que el plan no resultó, pero tampoco lo ejecutamos al 100%, digamos, por esas acciones, por esas cuestiones que estoy mencionando. Exactamente. ¿Mucho problema de tristeza este año 2020 y comenzando ahora el 2021? Sí, bueno, generalmente la tormenta, como digo yo en la garrapata, conociendo un poco de lo que es la etiología y cómo es el desarrollo de la enfermedad, es decir, primero la gente no lo considera, la tener garrapata no considera que es una enfermedad, es un error por parte del productor, porque es como que vos decís, yo tengo sarna sobre el cuerpo y no estoy enfermo, estamos enfermos, la garrapata es una enfermedad. Y además la garrapata transmite la otra, que es la tristeza, que es lo que mencionabas vos, el complejo tristeza, que son 3 agentes que interfieren generalmente entre ellos y a veces están presentes todos o algunos. El desarrollo en la garrapata ocurre que generalmente se ralentiza el proceso de crecimiento de la garrapata en el invierno. Cuando viene un invierno helador, frío, qué sé yo, generalmente mata o disminuye la carga de garrapata. Y a partir de allí empieza a hacer el crecimiento. Si uno hace el tratamiento correcto, que es disminuir la carga inmediatamente post-invierno, la primera generación de garrapata que puede llegar eventualmente a caer en el campo es baja. Entonces la segunda generación va a ser poca y la tercera va a ser muy poca. La segunda generación se da generalmente para los meses de noviembre y diciembre y la tercera generación generalmente llega a marzo. En esa generación estamos hablando de los animales, ¿no? Estamos hablando de generación de garrapata, es decir, la garrapata que quedó sobre el animal al caer desova y nace la nueva generación, que es la segunda. Y después esa garrapata hace todo el ciclo evolutivo sobre el animal y vuelve a caer, desova y genera la tercera. Lo que pasa es que si vos tenés poquito al principio, al final tenés un poco más que al principio, pero no es tanto. Si vos no controlaste al principio y se te cayó mucha garrapata al principio, la segunda es más grande que la anterior y la tercera es un infierno porque es prácticamente tener... Acordate que la garrapata pone alrededor de entre 3.000 y 5.000 huevos cada vez que cae una telogenia. Entonces a partir de ahí la multiplicación que tenés es extrema. La enfermedad compleja, que es la que viene con ella, que es el complejo tristeza, empieza a ser más evidente porque generalmente una de cada 10.000 garrapatas es lo que se sabe por más o menos científicamente, que es la garrapata está infestada con el complejo tristeza. Una de cada 10.000. ¿Y del porcentaje que se contagia o que tiene mucha carga de garrapata, qué porcentaje exactamente muere de tristeza? Bueno, el tema es que una vez que, si tenés una hacienda que no tiene inmunidad, porque no conocía, suponiendo no conocía la tristeza más que nada, porque y no está vacunada preventivamente contra la enfermedad, porque existen también soluciones en ese estilo, en ese sistema, es un problema, porque una sola garrapata te puede hacer un daño grandísimo y a partir de ahí empieza a aparecer la enfermedad en muchos animales y te terminas. Cuando te das cuenta, generalmente es tarde, porque generalmente vos ya te das cuenta cuando empezó a morir la hacienda. Y entonces vos allí te empezás a dar cuenta de que haces el movimiento, en el mismo movimiento, el hecho, digamos, la enfermedad, tristeza básicamente lo que genera es una hemólisis, una ruptura, digamos, de los glóbulos rojos, y baja y genera anemia. Los animales, además de la reacción febril, cuando vos movés los animales, se caen muertos porque tienen una anemia que no pueden moverse, entonces tenés que hacer los tratamientos en el lugar. Es decir, no podés hacer el tratamiento en tu manga, en tus corrales. Entonces es un problema. Y muchas veces en el mismo momento que estás juntando se van muriendo otros en el camino.
y que son los que están generalmente con la enfermedad más aguda o ya más avanzada. Y después tenés un montón de animales que están empezando a cursar, que no te das cuenta, tenés que tomarle temperatura, tenés que ir tratando o hacer el tratamiento masivo, que es costosísimo, y eso también genera otro problema. Y luego tenés que evitar que siga recontaminándose, porque si vos ya tenés garrapata sobre esos animales, está tomando la sangre, está tomando el parásito y a su generación siguiente le va a trasladar, entonces no la abandonas más. Entonces ahí la única estrategia que te queda es vacunar, y encima no se puede vacunar todavía, no tenemos la evidencia científica suficiente de que se pueda usar las vacunas disponibles en animales adultos, tenés que usarlas solamente en animales jóvenes. Entonces tenés el problema de que si vos lo usas en adultos, en lugar de, digamos, cubrirlo, generas el problema. Entonces se está haciendo, se está elaborando, se han purificado mucho las vacunas, el INTA está trabajando mucho en eso, para tratar de poder utilizar la herramienta de la vacuna en todas las categorías animales. Y a veces también, esto ya es un poco versión de los productores, es insuficiente con una sola dosis. Se necesitan más de una para lograr tener una inmunidad alta. Como toda vacuna no es 100% eficiente, digamos, se estima más o menos que la vacuna genera un 80% de inmunidad o de cobertura. Y hay un 20% de animales que en la primera vez que aplicas no quedan cubiertos. Tenés que volver a reaplicar la vacuna y entonces vas sobre el 80% de lo que quedó nuevamente. Es decir, si vos tenías 100, al principio 20 quedaron sin cobertura. Aplicaste la vacuna de nuevo a todos, pero sobre los 20 en especial, y 16 de ellos van a estar, es decir, que llegaste ya al 96 de cobertura, pero te quedan todavía 4 que no. Es decir, tendrías que necesitar una tercera dosis para más o menos achicar, y así, aún así el 100% no se logra. Y además hay otro tema, que la inmunidad no es, en general con las vacunas se logra, digamos, tener una memoria inmunitaria a largo plazo, pero hay que cuidar que no haya ruptura de la inmunidad, en que el animal pierda estado, y en esos momentos que pierde estado también puede perder parte de su inmunidad, porque están sometidos a una cuestión, digamos, mucho más extrema. Y eso hace que muchas veces esos animales, después que se recuperan, porque se corrigen esos problemas, ya no tienen la inmunidad plena. Entonces estamos de nuevo en una situación compleja. Es muy complejo el tema, y lamentablemente por la decisión, digamos, de los productores en términos generales, este tema no se va a subsanar, porque ya se ha retrocedido en el plan. Recordemos que en el 73 para ser exacto, se comenzó un plan de lucha para eliminar la garrapata en la zona nuestra, ¿no? El plan empezó en realidad en el país en otra época. Empezó anteriormente en la provincia de Entre Ríos, logró Entre Ríos liberarse, después empezó la limpieza en la zona sur de la provincia, que era básicamente desde Curuzú hacia el sur, vamos a decir, tirando una línea longitudinal, y después se adelantó hacia la zona nuestra. Recién en los 80, fines de los 80, logramos estar nosotros en zona limpia, es decir, en zona de erradicación, en realidad nunca estuvimos en zona limpia. Sí estaba en zona de erradicación la zona sur. Y después, lamentablemente, el SENASA dejó de tener apoyo, porque esto lo llevaba el SENASA, el plan, con sus empleados, que eran los famosos paratécnicos, eran empleados del SENASA, y eran los que llevaban adelante el plan. En un momento dado se quedó sin recursos, o políticamente decidieron dejar sin recursos, quedó un tiempo en una situación donde no había nadie que controle, volvió a crecer el problema, la provincia decidió tomar el problema, financiarlo, se empezó con un plan, digamos, parecido a lo que tenía el SENASA, pero ya en manos privadas, por así decirlo, y ahí se creó la entidad, el ente FUCOSA y todo lo demás, y a partir de allí empezó, ya fue en los 90, y desde ahí venimos con el problema que se está mitigando, pero no se pudo solucionar, y fundamentalmente, según mi percepción, es por falta de ponerle los recursos necesarios al plan para que se implemente en un 100% lo propuesto. Milo, por ejemplo, un ternero o ternera que nazca en la zona de Chavarría, que es la cepa más dura que siempre se menciona de esta zona, su madre y sus padres están ya garrapateados.
¿ellos ya nacen con esa inmunidad? ¿La pueden perder? ¿En qué momento? Bueno, precisamente, es decir, los animales, no solamente en Chavarría, lo que nace en una zona que nunca se hizo control, y están en constante contacto con la garrapata, presuntamente mantienen su inmunidad por el hecho de tener el contagio en forma permanente. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde chicos desarrollan el proceso inmunitario y tienen, digamos, defensas para que no prospere, digamos, los agentes causales del complejo de tristeza. No de la garrapata. La garrapata la van a tener sobre el cuerpo y no hay forma de eliminarla. Solamente o la matás con una alpargata pegándola o la matás con producto veterinario. Esa es la forma, digamos. No hay otras estrategias. Hay algunos controles ambientales extra porque tienen baja incidencia. Es decir, cuando digo control ambiental hay una garcita blanca que se la come a la garrapata, que la limpia el animal, pero ¿cuántas garcitas debería tener cuando tenés millones de garrapatas en el ambiente? Ahora llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes con Bogotá. Hasta entonces, muchas gracias.